Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Porque juntas construimos nuestros propios cimientos. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas y por suerte, de alguna manera, más salvajes. Hoy somos todas espejos de las unas y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana me emociono. Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonías, como siempre, como nunca, como toda la vida. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Bloque de actualidad. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama. Muy buenas tardes para todas, todos y todes. Un programa más de Manteniendo el Fuego. Me acompaña Adela. Buenas tardes. En los controles Nau y Diego Late. Así que bueno, así damos comienzo a este programa. Ya ni me acuerdo qué número. El 9 me parece que es. Bueno, y entre la actualidad tenemos un audio Sí. que acá Adela. Ajá, bueno, vinieron del programa de Género y Diversidad para presentar a una obra de teatro que habla sobre la violencia en el noviazgo, en las escuelas. Así que, bueno, si querés escuchamos el audio y ahí nos van a explicar de qué se trata. Bueno, acá estamos con la licenciada Paula Castro de la Dirección de Género y Diversidad, que nos va a contar qué han venido a hacer a Malargüe. Buenos días, Paula. Buenos días, ¿cómo estás, Adela? Bueno, estamos acá en Malargüe con el elenco La Pericana, es un elenco de teatro, y mi compañera María Nidia Rossi, somos dos psicólogas. Venimos a hacer a Malargüe lo que venimos haciendo por toda la provincia, que es trabajar en instituciones educativas con el programa Noviazgo sin Violencia. Lo que hacemos es presentar una obra de teatro que está armada específicamente mostrando escenas cotidianas de las relaciones de pareja que muchas veces se confunden con señales de amor, pero que lejos de ser señales de amor reales, son los primeros signos de violencia que van apareciendo, que pueden aparecer en una relación. También hay algunas escenas de diversidad sexual, así que lo que hacemos es presentar la obra y después hacer un pequeño debate, una puesta en común con los chicos y las chicas para dejarles algunos conceptos claros y que sobre todo ellos puedan identificar cuando el amor o lo que se cree que es amor en realidad son los primeros signos de control, de posesión, que muchas veces están al principio de una relación y es muy importante poder identificarlos. Porque si eso surge al principio, seguramente se va a ir complejizando y va a ir empeorando ese vínculo. Se va a ir volviendo cada vez más tóxico, más complicado. Entonces la idea es que a ellos les quede una idea clara de lo que es una relación sana, equitativa, respetuosa, que por supuesto también es posible y es a lo que aspiramos que ocurra entre los jóvenes y adolescentes. ¿Y los chicos cómo la reciben? Bueno, con la obra quedan encantados, les gusta mucho, está hecha desde el humor, así que también se identifican, se ríen y después lo que trabajamos es que todo eso que en la obra parece gracioso, si ocurre en la vida real ya no es tan gracioso ni tan divertido. Así que sí, la verdad que es una actividad en la que participan mucho y quedan muy entusiasmadas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes por recibirnos. Hasta luego. Bueno, eso un poco tiene que ver con el poder transformador del arte. O sea, siempre a través del arte nos llegan la información de otra manera, así que así es. Bienvenido. Es la tercera vez que vienen. Entonces... Sí, es la tercera vez que vienen y la verdad que lo que dice de los chicos, yo que los he ido viendo a lo largo de los años, participan mucho, cada vez participan más y cada vez como que tienen más claro también de qué se trata el tema de la violencia en el noviazgo y saben mucho, tienen mucha más información ahora que hace 3 años atrás. Esto es muy bueno, habla muy bien del trabajo que se hace en las escuelas en este sentido, ¿no? En esta dirección.
Sí, siempre lo seguimos festejando este tipo de iniciativas y de información que es muy necesario. ¿Por qué? A contrapartida o la otra cara de esta desinformación también encontramos una noticia que habla que la sífilis, que es una enfermedad, una vieja enfermedad de transmisión sexual, está como de nuevo reapareciendo, está en auge. Dice que en Argentina la tasa de los casos reportados en varones y mujeres se cuadruplicó entre el 2013 y el 2018. En el 2018 se notificaron 22.428, casi un 16% más que en el 17, y también crece año a año los casos de sífilis congénita, o sea, que es la que es transmitida de la madre a hija durante el embarazo. Y esto, bueno, no es gratuito, siempre tiene un porqué, y hablaban de que como hubo hace un tiempo atrás, en los años 80, con el tema del VIH, el SIDA, mucha campaña sobre el uso del preservativo. Y como hoy por hoy las personas que padecen esta enfermedad tienen un mejor calidad de vida, con toda la medicación que toman, ya no es mortal, hubo como un relajo en cuanto a la prevención, entonces, bueno, empezaron a suceder este tipo de cosas, como pasa con, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Con el tema de las vacunas en los niños. Ajá. Cuando uno se empieza a relajar, una enfermedad que parecía que ya estaba como controlada vuelve a aparecer. Y un dato que me pareció súper importante, y festejo esta información que manejan los chicos en la escuela, es que entre los menores de 30 y los mayores de 50 años prácticamente no usan el preservativo. Y hablaba uno de los médicos que estaba ahí en la nota, que por ahí el uso del alcohol, de las drogas, tanto legales como ilegales, ¿no?, hace como que haya todo un aumento de esto. Y si le preguntaban a la persona que iba a consultar si sabía cuándo había contraído esa enfermedad, ni siquiera sabía ni con cuántas personas había estado contagiado, porque tarda un tiempo en aparecer, y ni siquiera sabían si lo habían disfrutado o no. Entonces me parece que, bueno, hoy profundizaremos un poco más en el próximo bloque, sí, esto de la educación sexual integral. Es importante toda campaña de prevención, y por eso también festejamos esto de que hayan venido el elenco de La Pericana a seguir informando. Bloque de historia social y arte. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantar que se acabó. Bueno, ahí Adela me hacía acordar de que hay una actividad esta tarde. Sí, que teníamos que decirla como actualidad. Esta tarde, recuerden que estamos en los 3 días, este sería el último día de la Feria del Libro de Malargüe, y justamente hoy a las 19 horas va hablando del arte como una forma de curar el alma de las personas. Bueno, vamos a tener una tarde una hora de literatura femenina. Ahí está festejando Nau, va a leer su autora preferida. Ahí está chocha, contentísima. Entonces, bueno, vamos a tener, ya hay algunas personas que se han anotado para leer, pero de todas maneras, la que quiera o el que quiera traer, la única condición es que la autora sea de condición femenina, ¿sí? O puede ser mujer, o puede tener una condición sexual semejante. No sé si está bien dicho o no. Bueno, que se autoperciba como mujer. Que se autoperciba como mujer, tal cual. Así que bueno, esta sería la única condición. Vamos a estar ahí a las 19 horas en el espacio de la SADE, que se llama Café con Letras. Así que ahí nos podemos tomar un cafecito y entre todas vamos conformando esta idea de qué es la literatura femenina, si existe una literatura que sea femenina y de qué habla esta literatura. Muy Así bien. que están todos invitados. Bueno, y cambiando como de tema, el tema del día, bueno, tiene que ver con la educación sexual integral, y dentro del material que nosotros estábamos leyendo y buscando, nos encontramos con un autor que es Foucault, que habla en la historia de la sexualidad,
como graficaba algo que nosotros veníamos pensando, porque cuando nosotros como adultos queremos hablar sobre nuestra sexualidad, como que nos da un poco de vergüenza, pudor, miedos, y pensábamos en esto: si a nosotros como adultos con experiencia nos cuesta hablar de esto, también nos va a costar mucho hablar con nuestros hijos. Entonces, por eso creemos que también es fundamental el tema de la educación sexual en las escuelas, sobre todo porque pasa que cuando uno no habla de ciertas cosas, aparecen por otros lados, y la sexualidad aparece en el chiste verde, el picante, en el doble sentido, siempre está en todos los ámbitos, sí, en los lugares de trabajo, en las propagandas, películas, en la televisión todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, no se habla de la información correcta, pero sí se habla de lo como más vulgar, o no sé. Sí, no sé, pero es como una forma también de resistencia o de querer hablar de eso y no saber cómo. Entonces el humor, como así como, sí, como el arte, es como una forma de canalizar, claro, hacerlo más fácil. Sí. Nosotros sabemos que, a ver, hay generaciones por ahí más arriba de los 40 que nos costó aprender, nos costó que nuestros padres nos contaran cosas, supongo que ellos muchos más también. Entonces, pero siempre se veía como que la escuela estaba dedicada a lo que tenía que ver con lo público y no con estos temas que se llamaban privados de una manera. Entonces se creía siempre que los jóvenes tenían más información, claro, que los adultos. Era como que los docentes, y todavía muchos piensan eso, ¿no? Lo he escuchado en algunos cursos, jornadas y demás, que dicen: los chicos saben más que nosotros. ¿Qué les vamos a enseñar nosotros a los alumnos si ellos tienen sus propias formas de información, sus redes sociales y demás, y por ahí se informan y por ahí tienen más información que la que tenemos los propios adultos? ¿Esto será así? Y yo creo que vos podés tener hoy por hoy un acceso a la información, pero no significa que esa información sea la correcta. De buena calidad. Claro, o te genera más dudas. Imagínate que un chico que está ahí con todas esas transformaciones que pasan en la adolescencia busca y encuentra un montón de cosas y les genera más dudas. Todavía no se puede hablar como abiertamente de la menstruación, o está cambiando por ahí en algunas publicidades el hecho de la mancha azul sí, o roja. Entonces, claro, sí, ya no, la mancha nunca es roja. No, parecemos pitufas. Sangre azul. Pero bueno, a ver, en esto vamos a la parte también que tiene que ver con el tema de los derechos y un poco la historia, ¿no? Lo que decía antes en el bloque anterior, desde los años 50 con esto del SIDA empezó a haber todo unas políticas públicas en función de la prevención, y a la par todo un movimiento de liberación sexual, ya sea de los varones como de las mujeres, y se empezó a hablar de este sometimiento de la mujer al varón y esas relaciones por ahí de poder, y toda esta liberación y esto que empezó como a aceptarse porque ya era, claro, o sea, a la fuerza, esto de los embarazos fuera del matrimonio o no llegar virgen al matrimonio, se empezó como a ser más común. Sí, sí. Y empezó a haber una presión sobre el Estado, digamos, para que generara políticas que tuvieran que ver con esta igualar a los varones con las mujeres, o quizás también facilitar formas de prevenir embarazos. Se empezó a hablar de la prevención de los embarazos, de decidir cuándo queríamos o no tener nuestros hijos, incluso dentro del matrimonio, que en algún momento también no era bien visto planificar, ¿no? Claro. La prole. En ese caso, la Argentina, el 4 de octubre del 2006, sanciona la ley 26.150 de educación sexual integral, y fue promulgada el 23 de octubre de ese año. Nosotros conseguimos un audio de Ana Vega, que es una licenciada en comunicación, tiene un extenso currículum, sí, pero para dejar en claro, ella es la creadora y la coordinadora de los cursos de la ESI para docentes de nivel inicial, primaria, secundaria,
todos avalados por la Dirección General de Escuela. De hecho, si yo soy una docente y quiero hacer ese curso, también tiene puntaje docente. O sea, una mujer que tiene un montón de trayectoria, y nos contaba acerca de los contenidos, que es por ahí generalmente como que se le tiene temor a qué es lo que se le va a dar a los chicos en las escuelas, y genera todo un rechazo, un a favor y un en contra, y mejor que nos explique ella qué son esto de los contenidos. A través de la ESI trabajamos primero el cuidado de nuestro cuerpo. Para cuidar nuestro cuerpo tenemos que saber cómo está constituido. Y cuando hablamos de cuidar nuestro cuerpo, también estamos pensando en si tenemos las herramientas psíquicas en cuanto a la autoestima para cuidar nuestro cuerpo. Entonces también tenemos que trabajar autoestima. Es otro de los temas que se desarrollan. Si trabajamos autoestima, vamos a hacer un gran aporte en materia de prevención de bullying, prevención de adicciones, que son otros temas de la ESI. Esto nos lleva también a la prevención del abuso sexual infantil, cuando a nuestras niñas, niños, desde muy pequeñitos les enseñamos qué conductas podemos habilitar y cuáles no en las personas adultas. Y les enseñamos también a decir no, les enseñamos a identificar los secretos buenos y los secretos malos. Los secretos malos son los que nos hacen daño. Otro tema que trabajamos, obviamente, es el desarrollo psicosexual en la pubertad, adolescencia, cómo prepararse para esos cambios. Con esto también la aceptación de nuestro cuerpo, la aceptación de estos cambios, el no apresurarse, el tomar decisiones correctas. En la adolescencia trabajamos también los métodos anticonceptivos, trabajamos la prevención de infecciones de transmisión sexual, la prevención de embarazos no intencionales y, por supuesto, también vamos a trabajar, como dije recién, todo lo que tiene que ver con la prevención de situaciones conflictivas que puedan poner en riesgo la vida de las chicas y los chicos. Por eso es educación sexual integral, porque abarca tanto los factores que tienen que ver con el desarrollo físico como también los aspectos psicológicos, donde entran obviamente todo aquello que tenga que ver con la identidad sexual y la orientación, ¿sí? Que son factores fundamentales en la constitución de las personas, ¿sí? Si lo son cuando las personas son heterosexuales, imagínense si no es importante acompañar si las personas no son heterosexuales y son homosexuales. Y en el caso de los niños, niñas, adolescentes, el tema de la identidad de género es fundamental. Ya cada vez hay más datos de estudios científicos llevados adelante por organizaciones, no solo nacionales, sino internacionales, que el suicidio en la adolescencia tiene mucho que ver con la no aceptación de una orientación sexual y una identidad de género que difiere de lo que la sociedad establece como, entre comillas, lo normal, ¿sí? Que sería lo heterosexual y lo cisgénero. Cuando las niñas, niños y adolescentes no se sienten cómodos con esto que les marca la sociedad y que difiere de lo que ellas y ellos autoperciben, el malestar es muchísimo. Y más allá de situaciones que se dan de psicosomatizar, enfermarse, tener problemas de conducta, ha habido situaciones muy graves de suicidios donde se ha analizado en función de lo que este niño, esta niña, este adolescente ha mostrado en su entorno, en su contexto, con sus amigos, sus amigas y los no amigos y no amigas y en la familia, que había un malestar de este tipo. Por eso la ESI es fundamental y debe ser aplicada en todas las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada. Es una obligación de las personas adultas contener a nuestras niñas, niños y adolescentes de esta manera, sencillamente para ayudarlos a ser más felices. Bueno, bastante clara en cuanto a los contenidos, Ana, y
Yo creo que hay que empezar a perderle el miedo a la información o a qué se le dice a nuestros hijos y qué no. También hay que tener en cuenta que hay lugares donde, o hay casas donde a lo mejor esto se puede hablar y sí, hay otros donde no. Me ha pasado escuchar a alumnitos de 5º grado decir chistes muy picantes que hasta a mí me han dado como vergüencita, y pensaba esto de la información, ¿sí? ¿Qué cosas manejan ellos que es diferente a lo del chiste? ¿Cómo lo interpretan este tipo de información? Acá Nau nos acotaba recién el hecho de que si bien uno tiene acceso a la información, uno googlea por internet o en YouTube y siempre sale un montón de información. En esa información no está clasificada, hay mucho también de información transgiversada, sí, hay mucho de pornografía que empieza a aparecer, que también es como el miedo de que aparecen siempre como virus o como páginas alternativas, según como uno lo googlee, y no significa que uno tenga esa información o que sepa interpretar esa información. Sí. Y en eso traemos el tema de la ley, y en el artículo 1 dice que se establece que todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacionales, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales. Y se entiende como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Por eso es integral, porque no es solamente saber el sistema reproductor femenino y masculino, sino qué significa esto. Claro. Que es importante que justamente en la escuela, que es el lugar donde se va a dar una reflexión sobre la información que se está dando. No solo, o sea, esta reflexión, o sea, esta información, supongamos que es sobre el sistema reproductor, se va a dar acompañada de una reflexión sobre los derechos, sobre el trato, sobre cómo expresar los afectos. Muy importante esto de unir la afectividad, de unir las emociones, los sentimientos, porque muchas veces podemos tener mucha información, pero si no complementamos con la modificación de las actitudes, esa información no nos sirve de nada. O sea, está probado con el cigarrillo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay un ejemplo que, por ahí lo que recién decía Nau, a ver, nosotras como mujeres que tenemos un ciclo menstrual, o sea, si bien yo puedo saber cuál es dentro del sistema reproductor femenino, cuáles son los órganos que tengo, pero tampoco nos explican el ciclo, que yo durante el ciclo voy a tener distintas etapas, voy a tener diferentes humores, me van a pasar diferentes cosas, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, sí, y que eso no se aprende. Eso uno lo va sabiendo por la experiencia. Por la experiencia y muchas veces por los comentarios que otros hacen sobre eso, ¿no? Estás en esos días. Claro, siempre la parte enojada, discriminatoria. ¿viste? Porque, o sea, no te podés enojar sin estar en esos días, ¿no es cierto? O sea, el enojo de la mujer no es válido, ¿me entendés? Y está muy desvalorizado en relación al ciclo menstrual. O sea, esto justamente es lo que es muy importante reflexionar desde una perspectiva que no penalice a la mujer por ser mujer. Al contrario, que valore su condición de cíclica. Y en eso se ve el tema en el artículo 3 de esta ley habla de los objetivos y habla, por ejemplo, de incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, que es un poco lo que vos decís. Después dice que el inciso B dice que asegura la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre distintos aspectos involucrados con la educación sexual integral. No es lo mismo lo que conocemos ahora a lo que se conocía hace, no sé, claro, el siglo pasado, que ya tampoco es tanto tiempo atrás, digamos. Esto de que sea científico, esto claro, que sea
científico y que la ciencia también va evolucionando, va creciendo, va aprendiendo diferentes cuestiones, ¿no? En el inciso C me parece que es fundamental y que es promover actitudes responsables ante la sexualidad. Y vamos a la primera nota de la enfermedad esa de transmisión sexual de la sífilis. Si yo no soy responsable con mi sexualidad, tampoco voy a cuidar al otro. Sí. O sea, si yo uso un método anticonceptivo, que en este caso para este tipo de transmisiones, enfermedad de transmisión sexual, una pastilla no te sirve. Claro. Necesitas únicamente un preservativo. Uh-huh. Saber también que hay preservativos para la mujer, que en todo momento del acto sexual se tiene que usar, o sea, Claro, son cosas que totalmente. son información. Obviamente que eso no se le va a dar a un niño de 5 años, ni tampoco a un niño de primaria, se le va a dar a que en la etapa de la secundaria que sea adecuado para su psiquis poder hacerlo. No malinterpretemos esto. Y también sepamos nosotros como adultos poder recibir esa información, porque nos puede pasar a nosotros como adultos que hay cosas que no sabemos. Sí, sí, sí. Y otra cosa, ahora que estás hablando de esto, Karina, que es muy importante también saber, de que toda la educación es sexual en un sentido, ¿no? O sea, nosotros transmitimos valores, transmitimos ideas sobre la sexualidad permanentemente. O sea, nosotros separamos a los chicos en las filas, las listas de los alumnos en el curso, la de los varones va primero, la de las mujeres va después. ¿Eso por qué pasa? Y no sé, es un hábito dentro de la escuela, son rituales, pero son rituales, o sea, que no se discuten, se dan por supuestos que son así, pero de alguna manera transmiten valores, transmiten ideas sobre la sexualidad. Y en esto también la ley es clara, dice prevenir, procurar la igualdad de trato y oportunidades para los varones y las mujeres. Y en esto traigo también el tema de la obra de teatro, que habla esto, la prevención en el noviazgo. Hay un montón de cosas que pasan en los primeros noviazgos que nosotros, si sabemos detectarlo, nos pueden hacer tener para el resto de nuestras vidas relaciones más saludables. Tal cual. Sí. Y prevenir a tiempo aquellas relaciones que no son del todo sanas, saludables, claro, son tóxicas, son violentas, ¿no? Exacto. Recordamos en la página de Facebook programas radiales Manteniendo el Fuego y Mujeres del Fuego, ampliamos todo este tipo de información, todas las noticias con las que nosotros buscamos. De hecho, está el link de la página oficial de la República Argentina sobre el programa de educación sexual integral, que hay un montón de información, hay un montón para que cualquiera pueda acceder a verla y perder el miedo y poder aprender un poco más. Sí, hay material específicamente para las familias, para que las familias puedan ver de qué se puede hablar con sus hijos en casa, ¿no es cierto? Cuando te cuesta hablar, cómo puedo hacerlo con los chicos de las distintas edades y los distintos temas. Así que es muy bueno, incluso si no tienen acceso a internet, bueno, acercarse a la escuela tiene estos materiales. O cualquier centro de salud tendría que tener. También, sí. O sea, si ustedes hablan con sus hijos, pueden reafirmar los conocimientos, y si no, bueno, bienvenido. Claro, y darles la perspectiva de los papás, que es muy importante. Bueno, nos vemos esta tarde a las 7 en la Feria del Libro. Y el próximo martes, no, el otro. Hasta luego. Chao. Hoy echamos un palito al fuego. Mantengámoslo encendido hasta el próximo encuentro. Con su falda de retazos remendaba